Muy buenas tardes, queridos hermanos. Dios les bendiga. Amigos, hermanos, hermanas. En lo que vamos esperando que vayan entrando a la página, vamos a estar compartiendo. Eh, Queridos hermanos, solamente adelantando un poco. eh, Lo que es el cumplimiento de Hechos capítulo 2 es solamente, es solamente el derramamiento del Espíritu Santo del Ruach HaKodesh, solamente como lo dice Hechos 1:8, es para Judá, para, para Jerusalén, para toda Judea, para Samaria y hasta lo último de la tierra que se conocía en ese entonces. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo, eh, el imperio que estaba conquistando a Judá era Roma. Y hasta ese punto es donde la escritura señala que llegaría el testimonio de los apóstoles, ¿sí? De los escogidos, de los que el Mesías había venido, ahora sí que enseñando para que ellos después de su partida fueran ministrados, ya que habían tenido una preparación, ¿sí? Vamos a ir empezando este estudio. Es Hechos parte 2 y este estudio está de Hechos 2:5 a Hechos 2:42 y vamos a usar únicamente la Biblia Reina Valera 1960. Y vamos a leer Hechos 2 del 1 al 4 y nos vamos a poner en las manos del eterno Dios de Israel. Amén. Dice, cuando llegó el día de Shavuot estaban todos unánimes, juntos, versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Ruach, el Espíritu, les daba que hablasen. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias a ti, Rey del universo, Creador del cielo y de la tierra, que nos dejaste tu palabra, Señor, esa palabra viva y eficaz, Señor, para guiarnos, Señor. Te pedimos en esta hora, bendito Rey, que tú tomes el control, Señor, de tu palabra y de nuestras vidas, Señor, para que tú, Señor, seas, Señor, edificando nuestras mentes, Señor, y las pongamos nosotros, Señor, por obra, Señor, en nuestros corazones. Te lo pedimos, bendito Rey, en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Queridos hermanos, en Hechos 2, del 1 al 4, encontramos las 4 señales que hubo en Éxodo 19. Hubo un gran estruendo en Éxodo 19, que hizo estremecer todo el monte Sinaí y hasta el campamento donde estaba el pueblo acampando. Y hubo fuego en Hechos 4, que eran como lenguas repartidas sobre sus cabezas.
Y en Éxodo 19 hubo fuego que hacía humear a todo el monte Sinaí. Pero acá encontramos algo más, que en Éxodo 19 no se llevó a cabo. En Éxodo 19 no se llevó a cabo las lenguas, como en Éxodo 2 y versículo 4, porque el propósito de Dios era enviar a las 12 tribus de Israel a ministrar a las 70 naciones que habían salido de la descendencia de Noé después del diluvio. Hoy en día se hace teatro, maroma y circo en todas las iglesias. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas somos perezosos. No tenemos disciplina para tomar y escudriñar la Biblia, la escritura del Dios eterno. Pasamos mucho más tiempo viendo televisión, escuchando música del mundo, y a Dios solamente le damos un poco de tiempo. Ahora, antes de entrar a la parte de la escritura, porque no esperes encontrar entretenimiento, querido hermano. Aquí vas a encontrar lo que dice verdaderamente la escritura. Acá no te vamos a enseñar sobre el zapato santo, ese que los mentirosos que están en muchas de las iglesias, congregaciones, tiran una patada y de pura casualidad salió volando su zapato y ya dicen que es la bendición del zapato y que no sé cuánta mentira enseñan. Queridos hermanos, hoy en día la gente le gusta solamente que la entretengan, pero aquellos que son ovejas de Dios se empezarán a esforzar. ¿Por qué? Dios ha estado dando advertencias. La última advertencia que hemos tenido, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, después de haber estado anunciando que aquellos que escuchen la voz de Dios se tienen que preparar porque está a punto de comenzar la gran tribulación y se tienen que preparar con alimentos en donde Dios les dé revelación que tienen que guardar esos alimentos porque viene una gran persecución. Queridos hermanos, tenemos como un solo hecho, llámale como tú le gustes llamar, casualidad, lo que está pasando en Texas. Aunque los noticieros no están dando todas las noticias, hay muchas personas que están muriendo porque no tienen electricidad y no hay calefacción. Por si esto fuera poco, hay lugares de Texas que no había nevado y no saben que tienen que quitar la nieve de sus techos, así que la nieve está derrumbando el interior de sus casas. ¿Por qué? Porque la nieve es agua y al no quitar la nieve, el agua penetra en los techos y tumba, inunda todo el interior de las casas. Así que te imaginarás ya cómo está Texas. Y esto es una sola advertencia. Lo que viene, querido hermano, espantará a millones. Y aquellos que estén haciendo oídos sordos, queridos hermanos, en aquel día, en vez de bendecir a Dios porque les lanzó una advertencia y fueron privilegiados en escuchar y se prepararon, dice la escritura que maldecirán a Dios. Así que si tú eres uno de esos que están jugando, no te estés burlando de Dios, querido hermano. Ten precaución y comparte con tus amistades, con tus familiares. ¿Por qué? Porque tal vez la persona, si estás yendo ya a una congregación, tal vez esa persona no te está enseñando temas completos, solamente está apacentándote como una oveja que eres.
pero el tiempo de apacentar ovejas se acabó. Así que pon atención en Hechos capítulo 2, porque no vamos a dar mucho en contexto de lo que es la llenura del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. No, vamos a dar los hechos que pasaron. Sí hubo una llenura, ya dijimos cuál era la manifestación. Hemos explicado en los estudios que la manifestación del Ruach HaKodesh no es tararear, ahora sí que sílabas consonantes agudas, y hay iglesias que enseñan a puro tararear esas sílabas y no son idiomas, ¿sí? Te tengo noticias. Hace aproximadamente 8 años estuve en un lugar que se llama Xochipala Guerrero, de donde yo soy. En ese lugar se hizo un evento. Se hizo un evento a modo de evangelismo. Y llegó una persona a hablar del evangelio, a predicar, pues vaya. Entonces una de las personas que estaba ahí se empezó a reír de la nada, ¿sí? Y dijo, ese pobre a quien quiere engañar, está hablando mi dialecto. Me apresuré, pregunté, ¿quién es esa persona que dijo eso? Pregúntenle qué dijo. ¿Qué dijo esa persona que estaba hablando el dialecto? Nunca supe qué dijo, pero exactamente ese es el don de lenguas. Hablar idiomas. ¿Cuál? El que Dios tenga el propósito de que anuncie la persona a quien le tenga que anunciar el evangelio. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Vamos a empezar. En Hechos 2 y versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde dice? Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, dice el versículo 5 que entonces moraban en Jerusalén varones judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y para esto, queridos hermanos, en el año 33, solamente era Asia. Todavía el continente americano no se había reconocido, aunque ya había ocurrido la dispersión de Génesis 11 y de allí resultaron todas las culturas mesoamericanas. Queridos hermanos, todavía no se estaba reconociendo como naciones, ¿sí? Entonces, estos judíos, y ahorita lo vamos a comprobar con la escritura, estos judíos eran de las 10 tribus que se habían perdido después del año 722 antes de Yeshua, los cuales fueron expatriados por el rey de Asiria. Ahora, dice, aquí empieza a desarrollarse el trabajo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, para reunir primeramente a aquellos a cuales les dio la promesa. ¿A quienes les había dado la promesa? La promesa de Joel 2 es para las 10 tribus y para Judá, ¿sí? No es para ningún otro hasta este momento, ¿sí? Aquí no habla de una iglesia aparte de las 12 tribus, no está hablando de ninguna iglesia. No te estoy diciendo palabras mías, te estoy transmitiendo lo que dice la escritura. Y dice el versículo 6,
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. No estaban tarareando. Ellos les entendían, ¿sí? Ahora, dice el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos Galileos que hablan? Todos estos que hablan. El versículo 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. ¿Qué es Asia? El antiguo continente. El versículo 10 dice, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Ahora, los prosélitos, queridos hermanos, eran aquellos que sentían en su corazón el deseo de buscar a Dios, pero eran de las 10 tribus perdidas. Como habían sido divorciados, todos los profetas relatan el divorcio de las 10 tribus de Israel, conocido como el reino de Efraín. Y, queridos hermanos, principalmente Oseas, Jeremías, Isaías, Ezequiel, relatan el divorcio y la restauración de Israel. Hoy en día, por ejemplo, muchos que vagan en el pecado, que han sido arrastrados por el enemigo a lo más bajo, a lo más humillante, queridos hermanos, Dios tiene propósito con ellos, porque son amados por Dios. Pero solamente las ovejas, que son ovejas, escucharán la voz del Eterno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el enemigo ha querido destruir sus vidas, dándole de golpes durante toda su existencia, haciéndolos sentir de lo peorcito. Así que el versículo 10 dice otra vez, en Frigia, Panfilia, en Egipto y hasta las regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos convertidos al judaísmo. El 11 dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, de Elohim, de Jehová. Ahora, muchos alrededor del mundo pues no hablan, con trabajos hablamos español muchas veces y poquito inglés a lo mejor. Entonces no hemos entendido lo que son lenguas. Escuchamos a alguien que está tarareando y allí diciendo alguna palabra y ya dicen, ese está bien lleno del Espíritu Santo. No es así. Alguien le enseñó una palabra y se emocionó y con esa palabra quiere engañar a multitudes. Entonces ten mucho cuidado. ¿Por qué? Todos aquellos que habían venido, que habían subido a Jerusalén a celebrar la fiesta de Shavuot, que nosotros la hemos conocido como la fiesta de Pentecostés, aquellos que habían venido de entre todas las naciones que nombramos, toda Asia, África y hasta llegar a Roma, queridos hermanos, les escuchaban hablar en su propio lenguaje, ¿sí? Hoy en día podría hablarte alguien en totonaca, en mixteco, en alemán, en chino, en cualquier otro idioma, querido hermano, y ni él se iba a dar cuenta que estaba diciendo algo para ti, pero tú lo ibas a estar escuchando dependiendo del idioma que hablaras. Esto, querido hermano, viene muy pronto. Ezequiel 37 habla en el versículo 10 de los 4 vientos que empezarán y que ya empezaron a soplar y que
servirán para derramar el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Así que si tú estabas pensando que ya te vas en un rapto secreto, querido hermano, es mejor que te empieces a preparar, porque de otra manera estarás durmiendo y sin prepararte, porque la llenura del Ruach HaKodesh no se da sin que haya una preparación. La preparación para aquellos que salieron de Egipto, que fueron 12 tribus y una multitud de entre todas las naciones, lo cual es el segundo éxodo para nuestros tiempos, que pasará para todos aquellos descendientes, escucha bien, de las 12 tribus, porque aún judíos se asimilaron también, y aunque ellos saben que son judíos, no están estudiando las escrituras y ni enseñaron a sus hijos las escrituras. Muchos, queridos hermanos, no saben quiénes son. Y más aún las 10 tribus que se asimilaron entre las naciones. No saben quiénes son. ¿Sí? Hay un libro, como ya lo mencioné en estudios pasados, que fue recopilado de todos aquellos que entraron, de los huérfanos que quedaron, que eran muy pequeños, que fueron asimilados en el catolicismo, que solamente entraron los hijos, porque los padres fueron quemados, torturados o despedazados de alguna manera. Y estos hay un libro que se llama Sangre Judía, la cual relata todos aquellos que venía persiguiendo la Inquisición española, que eran judíos. Así es, que eran parte de las 10 tribus perdidas. Entonces, vamos a regresar. Encontramos los elementos, como ya dijimos, de Éxodo 19, que son un estruendo fuerte que es hecho por el viento, una llama de fuego y idiomas. En Hechos 19 no encontramos los idiomas, ¿sí? Ya que en Hechos 19, aquellos que estaban en el monte Sinaí habían sido llevados hasta ahí para contraer nupcias con Dios mismo. Y allí recibieron la ketubá, lo que nosotros conocemos o hemos escuchado que se llama la ley de Moisés, ¿sí? Ahora, el viento es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que se mueve en lo espiritual en cada persona cuando se presenta una ofrenda terumá. La ofrenda terumá, queridos hermanos, este estudio fue del Shabbat, para aquellos que están recibiendo los estudios de Shabbat, que ya nos los pidieron, se los estamos haciendo llegar. Para aquellos que ya saben de qué es terumá, pues saben que es una ofrenda voluntaria de todo corazón, sin necesidad de que se les pida, ¿sí? Por eso es que cuando llega alguien a buscar a Dios y empieza a buscarlo fervientemente de todo corazón, luego dicen, mira, ese está en su primer amor. Querido hermano, en este estudio de terumá aprendimos, y este año, el año pasado, aprendimos sobre los olivos, que es el aceite, cómo se usa ese aceite de los olivos para encender las lámparas. Este año aprendimos sobre la ofrenda terumá, cómo el Ruach HaKodesh guía a cada uno de los creyentes. Así que una invitación, si te interesa saber sobre esto, queridos hermanos, es un poco extenso el tema para hablar de él en estos momentos, pero si te interesa, escríbenos con toda confianza. Nosotros no te pidemos dinero, solamente le pidemos
a cada uno de aquellos que está alimentándose de alguna manera con la palabra del Eterno, es que honre al Eterno, y que si de alguna manera Dios toca su corazón, transmita estos mensajes a sus seres queridos y a aquellos que los estén rodeando, porque el tiempo es muy corto, el tiempo que queda. Como lo hemos estado anunciando, somos la última generación. Tal vez tú seas como muchos otros que se han dejado engañar por el nuevo orden mundial, que ha venido practicando desde hace 6,000 años, desde Caín, después pasó a Nimrod, y de allí ha venido pasando a diferentes hombres que han querido tomar el dominio, el control del mundo, y que había una sentencia de 6,000 años, solamente que el hombre existiría, y está este estudio también en esta página. Es el estudio de los jubileos. Explicamos ahí cómo Dios le dio solamente 120 años jubilares a la humanidad, los cuales, queridos hermanos, están a punto de cumplirse. Así que las profecías, aunque muchos no crean, se empezarán a cumplir, ya que estamos en este año en año de jubileo. Así es. Pero el próximo año estaremos en año Shemitah. Así que prepárate, porque esto se va a empezar a poner bueno, porque el Ruach HaKodesh empezará a ser derramado, así como lo fue en Hechos 2, no con juegos como lo hay hoy en día en las iglesias, y no será derramado en todas las personas, sino en aquellos que se estén preparando. Así que prepárate. Ahora, la ofrenda terumá es la que hace el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que tú hagas una ofrenda de todo tu corazón, que pongas tu propia vida, toda tu mente y todo tu corazón al servicio de Dios, como una ofrenda grata para Dios. Todo lo que hagas, dedicado a Dios. En otras palabras, querido hermano, no vas a ver televisión, no vas a ver Facebook, no vas a oír música mundana, ¿no? Bueno, vas a seguir la voz del Eterno. ¿Por qué? En el estudio Terumá explicamos por qué. Ahora, el fuego es para purificar a todo aquel que recibe el Ruach HaKodesh. Por esto, queridos hermanos, muchos que hablan de la santidad que Dios piden no son escuchados, porque a las personas que hoy en día están en las iglesias les gusta solamente tener a alguien que les dé entretenimiento, no que les esté dando la escritura, porque a cuántos no les gusta ver televisión, a cuántos no les gusta estar 24 horas en Facebook, y no precisamente edificándose, sino haciendo todo lo contrario. Ahora, esto es el fuego, sirve para purificar. ¿Qué pasa? Ese fuego que sientes que te quema y que te hace buscar a Dios, querido hermano, es el que te aparta para Dios, es el que no te deja que sigas pecando, es el que no te deja seguir odiando a aquellos que te ofendieron, a aquellos que te lastimaron, es el que te ayuda a perdonar a aquellos que te han ofendido, a aquellos que te han lastimado, sin importar cuál haya sido la ofensa. Este es el fuego, ¿sí? Pero hoy en día muchos empiezan a leer su escritura o sienten que tengo necesidad de Dios, quiero buscar a Dios, pero
en vez de hacerle caso a ese deseo, llega algún amigo por ahí y los invita a algún lugar donde están acostumbrados a ir y les gusta hacer reír a sus amistades y quedar bien con ellos, y mejor se dejan gobernar por la carne. Así es. En vez de buscar a Dios, hoy en día le hemos entregado nuestra voluntad al reino de las tinieblas. En este estudio de Terumá explicamos y hacemos esta pregunta: ¿a quién estás ofrendando tu vida? ¿A Dios? ¿Estás escuchando la voz del Ruach HaKodesh que te dice que tienes que apartarte para Él y obedecerle? ¿Estás escuchando esa vocecita dentro de ti que tiene necesidad de buscar a Dios? ¿O le estás entregando tu voluntad al servicio del enemigo, de Satanás? Que Dios lo reprenda. Querido hermano, eso yo no lo puedo saber, pero tú sí lo sabes. Tú eres el único que te vas a engañar. ¿Por qué? Hoy en día hay hombres, porque no les puedo llamar ni pastores, porque no lo son. Hay hombres que se paran en medio de un púlpito a estafar a una multitud de gente que le gusta ser entretenidos. Sí. Agarran, meten una manguera, le abren al agua y empiezan a repartir bendición, según ellos, para donde quiera. ¿Sí? Hay otros que se quitan el saco y lo empiezan a partir en pedacitos de a $1,000 en Estados Unidos. Y la gente se los compra porque no leen su Biblia, porque mejor quieren estar pegados a la televisión, al Facebook, en vez de tener un estudio, un encuentro con Dios, en vez de escuchar al Ruach HaKodesh. Y lo han entristecido hasta el día de hoy. Pero vienen tiempos en que todos aquellos, queridos hermanos, que están de esta manera, escucharán la voz de Dios cuando estén en la angustia. Porque de otra manera, si hoy en día verdaderamente la Escritura enseñara un rapto antes de la tribulación, queridos hermanos, mis dedos son muchos en comparación de los que Dios se llevaría. ¿Sí? Porque hoy en día se ha hecho mercadería con la palabra de Dios. Ahora, las lenguas son para llamar a todos los expatriados de Israel, de las 10 tribus perdidas, que se asimilaron entre todas las naciones en el año 722 antes de Yeshua, el Cristo. Ahora, y para hacer bendición a las 70 naciones de la descendencia de Noé, ¿sí? Que está en Génesis 10 y 11 y en Crónicas también, los cuales poblaron toda la tierra. Según Hechos 1:8, hay un orden para evangelizar a cada uno de las personas, ¿sí? Dice, primero Jerusalén, ¿en dónde estaban celebrando la fiesta de Shavuot? En el templo, ¿sí? Allí se celebraba todas las fiestas en honor a Jehová, tú lo has conocido como Jehová. En la Biblia del Oso antigua no hay la letra J, querido hermano, y aunque estos estudios ya los explicamos en otros temas, tal vez es la primera vez que nos escuchas y tengo la necesidad de explicarlo para que tú entiendas por amor a ti. Entonces, Jehová en Jerusalén, en el templo que se le construyó por Salomón a Jehová,
antes de que fuera destruido en el año 70, los apóstoles subieron a festejar la fiesta de Shavuot, que tú y yo le hemos conocido como Pentecostés. Ya durante el ministerio de Yeshua, él subió a festejar todas y cada una de las fiestas que hemos explicado anteriormente. Ya habrá un tiempo, si Dios nos permite, para explicar todas y cada una de las fiestas en orden, quién las festejó, en qué tiempo las festejaron, con años precisamente, qué hicieron antes de esas fiestas. Está todo relatado en los 4 evangelios. ¿Sí? Ahora, primero era Jerusalén, después Judea. Judea, recuerda, era todo el reino del sur. Y después las 10 tribus perdidas con su capital, que era Samaria. Y después hasta lo último de la tierra. El orden lo confirma Hechos 2, versículo 9 al 11. Ellos estaban festejando, como ya dijimos, la fiesta de Shavuot o Pentecostés en el templo, ya que es una santa convocación. La fiesta de Shavuot, que es 50 días después de Pesach, Pascua, querido hermano, cae en un Shabbat alto. A los 50 días del Shabbat de Pesach, se cuentan 50 días y el día 50, sin importar que sea un día lunes o viernes o cualquier día intermedio, se considera un Shabbat alto, un sábado alto, igual que los sábados normales. Explicamos ya el estudio del Shabbat y cómo estas son fiestas en honor a Dios que al hombre se le quitaron por su desobediencia. Hemos ministrado y enseñado cómo al estar Dios restaurando el retorno de las 12 tribus, la restauración de las 12 tribus, Dios le regresaría todo. Hemos explicado cómo en el 2008 se le acabó el castigo a las 10 tribus perdidas y empezaron a regresar al pacto, a Yeshua, que a Moisés se le dio en letra en la Torá, pero a nosotros se manifestó en carne. Así que aunque hoy en día muchos no lo creen, y principalmente aquellos religiosos, queridos hermanos, la historia se repite. Los fariseos desecharon a Yeshua porque tenían los ojos entenebrecidos. Vamos a seguir adelante. Ahora, esta era una santa convocación, una fiesta en honor a Jehová. Cuando se escuchó el gran estruendo y vinieron a ver todos aquellos que habían subido a festejar esta fiesta de Shavuot, y estaban todos aquellos en el templo, y habían venido de entre la diáspora todos aquellos que habían sido esparcidos, eran estos de los que habla Mateo 15:24. Escucha qué dice. Yeshua, él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yeshua el Mesías vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Efraín, del reino del norte, en los cuales, según Génesis 48, en Efraín serían bendición a todas las familias de la tierra. Queridos hermanos, cuando fue el primer éxodo y Dios manifestó su gloria y su poder entre toda la tierra de Egipto, vinieron gentes mixtas de entre todas las naciones al mirar el poder y la manifestación de Dios. Queridos hermanos, en este segundo éxodo que estamos empezando a experimentar, las maravillas de Dios se empezarán a manifestar. Y, como lo hemos venido explicando, la primogenitura
se le dio a Efraín para que fuera bendición a todas las familias de la tierra, de las 70 naciones. ¿Por qué? Porque Yeshua prometió que los sacaría de entre todas las naciones, y al sacarlos durante el segundo éxodo, Dios mostrará, al igual que en Egipto, su gran poder y su gran gloria, y todas aquellas familias que estén alrededor de ovejas de Efraín mirarán la gloria de Dios, como Efraín es guardado, y vendrán multitudes junto con Efraín. Y aún en el pasado, Dios ha tenido misericordia de todas aquellas familias de la tierra, mostrando su misericordia aun cuando Efraín era apacentado en el pequeño santuario que se le dio, del cual habla Ezequiel 11, que lo vamos a mirar un poco más adelante. Ahora fíjate, toda la Biblia habla de la recolección, del regreso de las 10 tribus perdidas. Mateo 18, 10 al 14, vamos a leer solamente el versículo 10 y 11. Mateo 18, versículo 10 dice: mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los Shemaín, en los cielos. Versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Las 10 tribus del norte, conocidas como Efraín. Todas las parábolas hablan del regreso de Efraín, las 10 tribus perdidas, como la oveja perdida. Estamos hablando de las parábolas. También se dice cómo perdonar al hermano, los dos deudores, porque Judá y Efraín pecaron en contra de Dios. La parábola de los dos hijos, en Lucas 15, la parábola de la oveja perdida, que es Efraín, la parábola de la moneda perdida, el hijo pródigo, que es Efraín, los 10 leprosos, los cuales son Efraín, la parábola de la viuda y el juez injusto. La viuda es Jerusalén, ya que en los últimos días recibirá multitud de hijos que no crió ella, pero salieron de entre todas las naciones. Y Dios llevará a todos estos hijos a el territorio que les fue dado a Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, la parábola de las 10 minas, que está en Lucas 19, Lucas 18 y Juan 4, que habla Yeshua con la mujer samaritana, los cuales son de la tribu del norte, Efraín, y Juan 8, que habla de la mujer adúltera, que es Efraín, que fue divorciada. Los judíos sabían de las 10 tribus. La parábola del hijo pródigo muestra los celos del hijo mayor, Judá, los celos de que el padre recibe al hijo, que se había ido a malgastar su herencia por todo el mundo y lo había desperdiciado con prostitutas. Querido hermano, el hijo pródigo se le mató el becerro gordo y se le dio la autoridad para regresar y ser un servidor, porque el dueño de todos los bienes no es Efraín, aunque es el primogénito. El que permaneció con el padre y guardó su herencia fue Judá. Efraín fue por todo el mundo a malgastar su herencia, dando alimento, dice, a los impuros, que eran ¿qué? Cerdos. Eran cerdos.
los apacentaba. Queridos hermanos, hasta hoy Efraín no ha doblegado su envidia por su hermano mayor y ha cerrado los ojos diciéndose ser el único merecedor, ya que a hoy en día se considera la iglesia cristiana y se dice que para las 10 tribus perdidas no hubo esperanza, ignorando toda la iglesia que, queridos hermanos, ellos son Efraín. Ellos son Efraín. Hemos explicado esto una y otra vez. Y se dicen gentiles. Gentiles explicamos que viene de la palabra goyín, que quiere decir uno sin pacto con Dios, uno alejado de las promesas de Dios. Es necesario regresar a Yeshua, la Torah viviente, y obedecer sus mandamientos, que en el arca del testimonio se pusieron los 10 mandamientos en el interior del arca, el cual es cada uno de aquellos que escucha la voz de Dios. Así es, la madera es cada una de las personas, ovejas que escuchan la voz de Dios, que se dejan guiar en su interior por el Ruach HaKodesh, el cual es el oro con el cual fue cimentada el arca del pacto, el arca de la alianza. Querido hermano, explicamos algunas cosas que son muy importantes en esta porción semanal que acaba de pasar. Y todas las demás porciones semanales son importantes de igual manera, pero hubo algo esencial en esta porción semanal. Así que si tienes curiosidad o si Dios está poniendo en tu corazón aprender un poco más, escríbenos para poder hacerte llegar a estos estudios, querido hermano. Ahora, la promesa, escucha, de que la envidia se le acabará a Efraín y reconocerá que su hermano tiene toda la herencia y se tomará de las vestiduras de su hermano para regresar al pacto, porque hemos explicado esto algunas veces. El Mesías y la Escritura no son mexicanos. Ellos pertenecen a una cultura hebrea, ¿sí? Una cultura hebrea. Entonces, todo aquel que quiera entender la Escritura de verdad en su esencia, sin agarrar solamente un pedacito allí y anunciar o apacentar a las ovejas, tendrá que conocer la cultura hebrea. De otra manera solamente engañará a todos aquellos que Dios permita que lleguen a ser ministrados por él. Ahora, Isaías 11:13 dice: y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Los celos de Efraín se acabarán. ¿Por qué? Vamos a ir a Ezequiel 11 y vamos a leer del 14 al 20 para que podamos entender por qué Efraín tenía envidia y por qué se le quedó eso en su corazón y por qué fue tan fácil que el enemigo engañara a las 10 tribus perdidas. Vamos a leerlo. Ezequiel 11, versículo 14 al 20 dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo, 15, hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco
y de toda la casa de Israel, está hablando de las 10 tribus perdidas, todas ellas son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén, estos son los judíos. Dice, alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Queridos hermanos, después de que Efraín fue disperso entre todas las naciones, querían regresar a celebrar las fiestas del Eterno. Y al mirar los de Judá, que venían a Jerusalén a festejar las fiestas, los desechaban porque ellos habían sido divorciados y no los dejaban acercarse al eterno Dios de Israel a menos de que se hicieran judíos, ¿sí? Y para ese tiempo se inventaron más de 3,000 mandamientos rabínicos, los cuales vino a abolir el Mesías, los cuales están escritos en su mayoría en el Talmud rabínico, tanto el Talmud babilónico como el Talmud de Jerusalén. Así que esto es lo que vino en realidad a abolir el Mesías, no a él mismo, que es la ley que le fue dada a Moisés. Vamos a seguir. Judá, sabiendo que Efraín se le había dado carta de divorcio y no podía volver al pacto a buscar a Dios, por el divorcio se le impedía volver. Aquellos que habían sido dispersados y querían regresar, se les hacían prosélitos y se les conocía como prosélitos de la puerta. ¿Por qué? Porque en todas las sinagogas, el derecho que tenían para escuchar la administración o la lectura de la Torá y los profetas solamente tenían derecho a pararse de la puerta para afuera. ¿Por qué? Porque se les consideraba habitantes de segunda clase, no dignos para entrar a una casa. Ahora, el versículo 16 de Ezequiel 11 dice, por tanto di, así ha dicho Jehová el Señor, aunque los he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo esto les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Versículo 17. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales están esparcidos y os daré la tierra de Israel. Versículo 18. Y volverán a ella y quitarán de ella toda su idolatría y todas sus abominaciones. Versículo 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne. Versículo 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Ahora, Jehová en Hechos 2, del 1 al 13, está cumpliendo, escucha bien, querido hermano, está cumpliendo hasta el verso de Ezequiel 11, está cumpliendo solamente del 14 al 16, ¿sí? Pero del 17 al 20 todavía no se cumple. Se cumplirá en nuestros tiempos. Es conocido como el Naxal, ¿sí? Es conocido como el Naxal, pero ya hablaremos de eso en otro tema. Ya que primero tenía que darse testimonio en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra, según Hechos 2, 9 al 11. El versículo 10 dice, Romanos en Hechos 28,
capítulo 28, Hechos 28, narra cómo Pablo predicó a los romanos en sus viajes misioneros y predicó a todos los que habla de todas las naciones que estaban presentes en la fiesta de Shavuot, los cuales fueron ministrados. Pablo, Bernabé, Silas, Timoteo, todos, Pedro, Santiago, anunciaron el evangelio a las 10 tribus perdidas que estaban esparcidas en todo Asia y en África, queridos hermanos. Incluso los apóstoles, cada uno de ellos, murió en cada uno de estos lugares. Por ejemplo, Pablo murió en el año 64, decapitado en Roma, que se conocía hasta lo último de la tierra. Ahora, regresando a Hechos 2, 12 y 13, dice, y estando todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? 13, mas otros se burlaban, decían, están llenos de vino. 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, os sea notorio y oír mis palabras. 15, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora primera es a las 6 de la mañana. La hora tercera es a las 9 de la mañana. Queridos hermanos, en estas horas se presentan sacrificios de oración, ¿sí? Y durante estas horas, entre la hora primera, la hora tercera y la primera hora del sacrificio de la tarde es cuando Dios ha contestado oraciones a aquellos que lo obedecen. Ahora, en el versículo 16 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. El versículo 17 dice, y en los postreros días, dice Jehová, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Versículo 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi ruach, de mi espíritu, y profetizarán. Es lo que estaban haciendo todos aquellos que habían recibido lenguas, estaban hablando las maravillas de Dios. Versículo 22 de Hechos. Varones israelitas, oíd estas palabras. Yeshua Nazareno, varón aprobado por Jehová Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, en medio de él, como vosotros mismos sabéis. 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Jehová Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Recuerden, en la primera parte de Hechos capítulo 1 y 2, incluso en la parte de Hechos capítulo 2, en la primera parte que miramos, explicamos sobre Judas. Ahora recuerden Lucas 22, Judas entregó a Yeshua a los fariseos. Después, los fariseos, después de que entró en Judas el diablo, el enemigo, Satanás, que Dios lo reprenda, se los entregó a los fariseos. Después de entregárselos a los principales de los fariseos, se lo entregaron al gobernador romano.
Poncio Pilato, que era ¿qué? Un pecador, un inicuo. ¿Por quién fue muerto? Por Roma, queridos hermanos. Desde Constantino, en el año 325, durante el concilio de Nicea, según Flavio Josefo, escribió en el libro de los recuerdos de Constantino que se prohibió festejar todas las fiestas judías, que en otras palabras no son fiestas judías, sino son fiestas en honor a Dios, al Eterno, al dador de la vida, al que te hace a ti y a mí cada día levantarnos por las mañanas. Así es, teniendo una oportunidad más para buscarlo, para clamar a Él, para arrepentirnos, para presentarnos como ofrendas vivas ante Él. Querido hermano, Dios mostró su amor por ti, pero muchas veces le decimos que es nuestro Señor y que es nuestro Dios, pero hasta hoy no le has demostrado que lo honras. ¿Será que le estamos demostrando honra y le estamos dando gloria con los hechos que hacemos? Estos varones que estamos estudiando no lo habían hecho, y es un testimonio para nosotros que somos llamados de entre las naciones, que hasta el día de hoy muchos siguen estando con los ojos cerrados, ignorando quiénes verdaderamente son. Ahora, todos estos que son representados por Pilato son pecadores, queridos hermanos, los cuales representan. Judas era judío, los fariseos y los ancianos eran judíos, pero los romanos eran de los dispersos de las 10 tribus. Así es. Y estos, por sus pecados, obedecieron y sacrificaron el cordero de Éxodo, el cual tenía que ser, queridos hermanos, inmolado por todo el pueblo. Y aquí se cumple la fiesta de Pesach, que Yeshua, el Cristo, fue inmolado por su propio pueblo, no por un pueblo extranjero. Aunque Roma no conocía que sus mismos gobernantes habían salido de las 10 tribus perdidas, y el pueblo por el que estaba siendo inmolado el cordero de Pesach, de Pascua, eran ellos mismos, queridos hermanos, por nuestros pecados. Aunque a lo largo de la historia se dijo que por los judíos fue muerto, y esto fue causa de miles de muertes hasta nuestros días, queridos hermanos, es por nuestra desobediencia, porque no hemos querido honrar a Dios, al Rey de Reyes, al autor de la vida. Pero los pecadores empezaban en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y con la muerte de Yeshua se cumplía este hecho. Ahora, Hechos 2:11, lo último de la tierra, Roma, donde murió Pablo, como ya lo mencionamos, decapitado por el emperador Nerón, fue en el año 67, no en el año 64. El versículo 24, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué? Porque Yeshua es Dios mismo. Dios mismo es Yeshua. El nombre Jehová significa Dios salvará. Yeshua significa Dios es salvación.
Queridos hermanos, hay mucho que aprender. El versículo 25 dice, al 28, habla de que David profetizó de la resurrección de Yeshua. En el versículo 29, varones hermanos, dice, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, al Mesías, al ungido, para que se sentase en su trono. 31. Viéndolo antes habló de la resurrección de Yeshua, que su alma no fue dejada en el Hades, en la tumba, ni su carne vio corrupción. 32. A este Yeshua resucitó Jehová de lo cual todos nosotros somos testigos. Como lo explicamos en Hechos capítulo 1, había aproximadamente reunidos a la hora de ser embestidos con el Espíritu Santo, después de que se habían estado preparando, había 120 personas que recibieron el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y todos ellos eran testigos de la resurrección del Mesías. 33. Así que exaltado por la diestra de Jehová Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Ruach HaKodesh, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque, como lo dice Hechos capítulo 1, y lo vamos a leer. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en la sola potestad. 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Queridos hermanos, ¿qué estaba haciendo Pedro? Estaba diciendo que todos los que estaban reunidos en el versículo 32 de Éxodo 2, dice que eran testigos todos ellos de que Yeshua resucitó después de haber hecho tantas grandes señales y maravillas entre el pueblo y haber sido crucificado. Yeshua se levantó de los muertos. ¿Para qué? Para que hubiera testimonio de que las 10 tribus perdidas estaban siendo llamadas. Le preguntó una cosa más. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en nuestros días? Les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las estaciones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Estas, queridos hermanos, son las santas convocaciones, las fiestas en honor a Dios, de las cuales forma parte Pesach, panes sin levadura, y Shavuot, que son fiestas obligatorias en honor a Dios. Son citas con su pueblo. Ahora, el 34 dice, versículo 34 de Hechos 2 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías, Cristo y ungido.
37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? 38. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Queridos hermanos, para muchos hoy en día, el ser bautizados en el catolicismo o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es suficiente. El bautismo y el regreso a Yeshua, la Torah viviente, es en su nombre, porque no todos vienen al camino estrecho. A todos les gusta andar por el camino ancho, donde solamente se les dan palmaditas en la espalda para que sigan en el mundo. Dios no obra de esa manera. Si tú te gusta andar de desobediente, querido hermano, lo hemos dicho anteriormente, en este lugar no esperes encontrar eso. ¿Por qué? Recuerda, nosotros pertenecemos a un ministerio. El ministerio se llama Ministerio Última Advertencia. ¿Por qué? Es última advertencia para nosotros mismos y para ti, porque somos la última generación. Así que aquel que tenga oídos para oír, que oiga y que obedezca. Que eso significa fe, escuchar y obedecer, ¿sí? La palabra terumá, que significa fe, es creer y obedecer, y es lo que enseñó Santiago y Pablo también. El versículo 35 dice: hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías, Cristo, ungido. 37. Al oír esto se compungeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Querido hermano, ¿te estás preguntando qué harás tú para regresar al Mesías? ¿O solamente estás pasando el tiempo? Estamos en los últimos días. El versículo 38. Pedro les respondió y les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados, y recibirán el don de Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. ¿Para quién es la promesa? Para las 10 tribus perdidas y para todos los judíos. Es la restauración. Pero dice, para todos los que están lejos. ¿Qué? 70 naciones. ¿De dónde? De la descendencia de Noé. Ahora, dice, y a cuantos el Señor llame. Dios ha llamado a todo el mundo, y ha depositado dentro de él, en su corazón, un deseo de buscar a Dios. Pero las personas han ignorado ese deseo. A ese deseo, Dios le puso el nombre de llamado de Dios, y es su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, el cual cada persona que no está obedeciendo el llamado de Dios,
apartarse para Dios, está entristeciendo al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. No importa que lleve 10, 20, 30, 40, 50 años estudiando las Escrituras, si aún está haciéndole caso a su mente y a su carne y está desobedeciendo el buscar y someterse a Dios, querido hermano, está ignorando el llamado de Dios. Así que, ¿quién es salvo? Querido hermano, los salvos son aquellos que obedecen y que serán llenos del Ruach HaKodesh. ¿Quiénes son? Solo Dios lo sabe. Prepárate. Versículo 40. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Por qué tantos? Estaban todos aquellos dispersos que habían venido a festejar las fiestas, los cuales esperaban la promesa de restauración. Y los que estaban en ese momento y escucharon lo que Dios estaba haciendo y fue anunciado por Pedro, del testimonio que ellos estaban anunciando, solo escucharon 3,000 personas en ese momento, de los dispersos, de las 10 tribus perdidas, asimiladas entre todas las naciones, hasta romanos ahí presentes. Ahora, el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Queridos hermanos, ¿cuál es la doctrina que los apóstoles estaban enseñando? Recuerda a los apóstoles Yeshua, el Cristo. Tú lo has conocido como Jesucristo, su nombre es Yeshua. En hebreo fue cambiado a Jesús en la Biblia, en la primera Biblia que se tradujo al español. Así aparece porque no existía la J. Jesús. Pero su nombre en hebreo es Yeshua. Según esto, la línea sefardita, ¿sí? La línea de los askenazis la llama Yeshua, ¿sí? Con la A. ¿Y por qué? Porque tiene diferente acento según el idioma. Pero Yeshua significa yo soy y Yeshua significa yo seré. Así que Yeshua, querido hermano, sometió a sus apóstoles a todo lo que es la Torá, la cual anunció primeramente a las 10 tribus perdidas. Pablo, como lo vamos a mirar en otros estudios, en todos sus viajes misioneros, que son 3, querido hermano, anunció la palabra de salvación y dio testimonio de la resurrección del Mesías hasta llegar a Roma, donde fue decapitado. Así que si tú esperabas escuchar que te íbamos a aplaudir, que vayas a congregaciones donde se ponen a revolcarse y a tirar espuma por la boca y andar allí tarareando, querido hermano, debes de salir de esos lugares, porque allí no habita Dios. Claramente no habita Dios. El enemigo se ha encargado de engañar a multitudes por pereza de esas multitudes.
y por irresponsabilidad de aquellos que se paran frente a un púlpito, donde muchos han convertido la palabra de Dios en mercadería, a los cuales muy pronto les llegará su sentencia, porque Dios pedirá cuentas a todos aquellos que enseñan su palabra y a todos aquellos que la reciben. Así que, querido hermano, en el próximo estudio estaremos aprendiendo sobre la enseñanza de los apóstoles y cómo se cumplirá en nuestros días la llenura del Ruach HaKodesh. Así que espero que hasta el día de hoy haya quedado claro lo que hemos estado tratando de explicar, y que si tienes alguna duda, querido hermano, nos escribas para poderte quitar y sacar de dudas. ¿Por qué? Porque es tiempo de que tú y yo nos preparemos juntamente. ¿Por qué? El tiempo se está acabando. El tiempo está llegando a su fin. Y, aunque muchos se ríen cuando escuchan que debe de haber un arrepentimiento, porque están igual que los fariseos de aquellos tiempos de Yeshua, que creían que por ser hijos de Abraham o de descendencia de Abraham eran salvos. Así hoy en día, muchos que por estar en iglesias creen que son salvos porque tienen o están en una iglesia que practica solamente socialismo y fiestas, y después se van al mundo a practicar lo mismo de siempre. Queridos hermanos, Dios quiere arrepentimiento. Si tú y tal vez yo hemos estado jugando, Dios hasta el día de hoy ha estado preparando a sus ovejas para que cuando llegue el momento puedan ser embestidas con el poder de lo alto. Si tú hoy escuchas el llamado de el Eterno y te estás arrepintiendo porque el enemigo ha agarrado y te ha paseado por todos los pisos, y tú te has sentido muy importante tal vez por estar en las manos del enemigo. Tal vez tú eres uno de los que humillan a las personas. No lo sabemos, solo tú lo sabes. Querido hermano, si tú escuchas la voz de Dios, es tiempo de que tú le entregues tu vida a Dios. No es un tiempo para jugar, no es un tiempo para reír, es un tiempo para que tú y yo nos pongamos a meditar. Vamos a orar, queridos hermanos, y primeramente Dios, el Eterno, escuche tu oración. Si tú estás dispuesto a entregarle tu vida al Eterno Dios de Israel, Él te recibe con los brazos abiertos para que tú seas preparado para los próximos días que vienen y puedas ser apartado entre sus ovejas. Vamos a orar. Señor Dios eterno, te damos gracias, Padre Santo, porque tú, Señor, has llamado, Señor, y sigues llamando, Señor, a tu pueblo, Señor, de entre las naciones, bendito Dios. Está, Señor, cumpliendo la profecía de Ezequiel 37, Señor. Reuniste, Señor, a todos los huesos, Señor, que estaban por todo el valle, Señor. Y, Señor, les depositaste tendones y los cubriste de piel, Señor. Y aún siguen viniendo, Señor, y cubriéndose de piel, Señor. Pero en nuestros días, Señor, estamos entendiendo, Señor, que nosotros, Señor, somos esas ovejas, Señor, que se asimilaron entre las naciones, bendito Rey.
Padre, te pedimos entender con sabiduría, Señor, aquello, Señor, que fue anunciado, Señor, que tú viniste y moriste, Señor, para reconciliarnos, Señor, contigo, bendito Rey, y para hacernos volver, Señor, a ti, Señor, para que demos fruto. Derramando tu Ruach HaKodesh, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, sobre nosotros. Escucha, Señor, aquellos, Señor, que arrepentidos, Señor, estén, bendito Dios, poniéndote sus vidas, sus almas, Señor, en tus manos, Señor, como una ofrenda terumá, Señor. Ofrece, Señor, derrama, Señor, tu Ruach HaKodesh, Señor, en sus corazones para que los guíe, Señor, que redarguya, Señor, sus mentes y sus corazones, Señor, tu palabra, bendito Rey, y que tu fuego, Señor, los purifique, Señor, y que se presenten, Señor, como una ofrenda, Señor, una ofrenda, bendito Dios, voluntaria a ti, bendito Dios, ya que tú, Señor, es lo que estás, Señor, ministrando, Señor, con el derramamiento de tu Ruach HaKodesh. Tenemos a Pablo, Señor, como enseñó, Señor, como con fuego, Señor, anunciaba, Señor, y se apartaba para ti, Señor, y como tú, Señor, lo usaste, bendito Dios. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, a apartarse, bendito Rey, para ti, Señor, escuchando tu voz, bendito Dios, que dejemos de entristecer al Ruach HaKodesh, Señor, al Espíritu Santo, Señor, el cual tú depositaste dentro de nosotros, bendito Rey. En el nombre de Yeshua, Señor, nuestro Mesías, te pongo, Señor, a todos aquellos que están escuchando, Señor, este video, y a todos aquellos que van a escuchar, Señor, este video. Obra poderosamente, Señor, en todas aquellas multitudes, Señor, que vendrán, bendito Dios. Sé tú, Señor, transformando nuestras vidas, Señor. Todas las vidas, Señor, que están aún, Señor, siendo apacentadas, Señor. Empieza, Señor, a obrar, Señor, y afinar aquellos oídos, Señor, para que escuchen tu voz, bendito Dios, y puedan regresar, Señor, a ti. Obra poderosamente en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Queridos hermanos, espero que hayan entendido este estudio, y aquellos que tengan alguna duda los invitamos a que nos escriban. Si les interesa recibir los estudios, las porciones semanales, los invitamos a que nos escriban para que les hagamos saber cómo es que estamos compartiendo estos estudios. Se pueden compartir en cualquier lugar del mundo en donde se encuentren, pero les tenemos que hacer saber de qué manera. Y por favor, si les interesa saber más, escríbanos. Y nos vamos a despedir, queridos hermanos. Nos vamos a despedir. Si Dios nos permite, el día de mañana estaremos transmitiendo a las 7:30 de la noche. Y esperamos que nos acompañen, los invitamos para que podamos juntos salir de todas aquellas costumbres que nos hemos arraigado. ¿Por qué? Hemos explicado cómo las 70 naciones que salieron de Noé fueron esparcidas desde Génesis 11. Cómo las 10 tribus perdidas fueron esparcidas por todo el mundo. Y hasta el día de hoy empezaremos en gran manera a explicar dónde se empezó a predicar cada una de estas cosas, qué es para cumplir todas las profecías y cómo en nuestros días se cumplirá en su totalidad. Así que
los invitamos a que nos acompañen y que si les ha sido de bendición, si Dios ha tocado sus corazones, compartan con aquellos que Dios tenga a su alrededor, sus familiares, sus amistades. Y queridos hermanos, recuerden, los religiosos no escucharán hasta que estén en medio de la prueba, pero aquellos que sean ovejas escucharán la voz de su pastor, que es Yeshua. Así que, si tú eres oveja, apercíbete y prepárate para que llegado el momento puedas recibir la promesa que fue hecha como la lluvia tardía en Joel 2. Y shalom, queridos hermanos, que la paz de Dios abunde en sus corazones, esté en sus hogares, en sus matrimonios, con sus hijos y en sus trabajos. Shavuatot, que tengan una feliz semana. Que Dios me los bendiga y Dios primero. Nos estaremos mirando aquí mañana, lunes, a las 7:30 de la noche. Que Dios me los bendiga. Shalom.